Bueno, vamos a darle continuidad a un tema que es muy importante, que hace a la valoración y al control de la tensión y de la presión arterial. Si bien frecuentemente pareciera que son sinónimos y los usamos indistintamente, hay una diferencia entre lo que es la tensión arterial y lo que es la presión arterial. Entonces, si bien, volvemos a decir, se usan como sinónimos, no lo son, ¿sí? Entonces es importante diferenciarlos y entender la importancia a la hora de hablar con el paciente o registrar nuestros controles, porque no es lo mismo hablar de presión que de tensión. La tensión arterial, y recuerden que aquí es importante, cuando uno pide definir algo, como es la tensión arterial o la presión, uno no puede usar la misma palabra que se pregunta para definir. Es decir, yo no puedo decir la tensión arterial es la tensión. No, no, porque si no se va a repreguntar ¿y qué es la tensión? Entonces, para no caer en ese sinsentido de definiciones, uno tiene que definir de una manera apropiada. La tensión arterial, ¿sí? TA, es la resistencia que oponen las paredes arteriales al paso de la sangre por su interior. ¿Sí? Entonces, tensión arterial es la resistencia que oponen las paredes arteriales para en contra al paso de la sangre que circula por su interior. Es un método no invasivo que, como vemos en la imagen, es el que más frecuentemente utilizamos. Tips para una correcta monitorización, algo que hacemos todo el tiempo, pero tiene algunas cuestiones que le son propias para la prolijidad de la técnica. El paciente tiene que estar en reposo de 10 a 15 minutos previo al control, ¿sí? Si a mí me llega un paciente después de un traslado, conviene dejarlo a reposar 10 a 15 minutos para hacer el control, ¿sí? Si el paciente llega a las apuradas a una consulta, se le pide, por lo menos para el control de tensión arterial, 10 a 15 minutos de estar sentado en reposo. Si el paciente, por ejemplo, diferente es cuando me llega un postoperatorio, donde yo no puedo no dejar de controlar porque necesito tener un parámetro de cómo hemodinámicamente llegó ese paciente, inmediatamente ingresado al servicio, ¿sí? Esto de parámetros hemodinámicos significa, hemodinamia es la dirección y la velocidad con la cual la sangre se mueve en el cuerpo humano y la determinación de la tensión arterial como una variable más determina esa hemodinamia, ¿sí? Obviamente haberse evitado el consumo de alimentos previamente, generalmente se pide que en los 30 últimos minutos no haya estado alimentándose el paciente y mucho menos haber fumado o haber realizado ejercicios, ya que ambos eventos exponen, por ejemplo, a fenómenos de vasoconstricción, ¿sí? Vaso es de arteria, vaso arterial, ¿no? Y constricción que achica su luz. Si achica la luz por constricción, los valores tensionales aumentan. El paciente o usuario, ¿no? tiene que estar sentado con los pies y espalda apoyados, ¿sí? No puede estar con los pies que no toquen el piso o la espalda haciendo equilibrio. Tiene que tener pies y espalda apoyados, ¿sí? O bien, si está recostado, en una posición Fowler o semi-Fowler. El equipo tiene que estar calibrado. Recuerden que la mayoría de los equipos vienen con una llave que permite al esfigmomanómetro, ¿sí? Su calibración. Ya después vamos a explicar esto en un vivo para que lo podamos hacer juntos y aprender a calibrar los equipos, que es tan importante como saberlos usar. Explicamos el procedimiento, ¿sí? al paciente, obviamente, y procedemos al control. Después vean este video que es técnica de monitorización, que la verdad que está muy bien logrado, pero vamos a los tips que hay que explicarse y que no se pueden perder. Eh, Obviamente al paciente se le pide que preferentemente durante el procedimiento de técnica de control de tensión arterial, le vamos a pedir que intente no moverse y preferentemente no nos hable, ¿sí? Por una cuestión de que el habla interfiere en la ocultación, que uno le está prestando toda la atención,
y el moverse a los valores tensionales. Y obviamente perturba la misma técnica. No olvidar que el brazo monitorizado, ¿sí? El que voy a usar para colocar el manguito de tensión arterial, debe estar apoyado, ¿sí? No puede estar haciendo equilibrio en el aire y debe estar siempre a la altura de la línea medio axilar, ¿sí? Es decir, tiene que estar a la altura del tórax, a su costado, para que lo podamos entender. Eso se llama altura de la línea medio axilar. ¿Por qué ese se considera el eje anatómico flebostático? ¿Sí? Por excelencia, en toda la monitorización de variables hemodinámicas, en relación a que el brazo a ese nivel está a la altura de mi aurícula derecha. Porque si la monitorización de ese brazo se hace por arriba o por debajo de la línea media axilar, los resultados se dicen que son inversamente proporcionales. Fíjense lo que dice, inversamente proporcionales. Es decir, si mi brazo que yo voy a usar, por ejemplo, yo voy a tomarle la tensión arterial del brazo derecho, y le pido al paciente que lo eleve por encima de la línea media axilar, y yo controlo al paciente en esa situación, los valores tensionales son inversamente proporcionales, es decir, van a ser más bajos que los que realmente son, ¿sí? En cambio, si por ejemplo mi paciente tiene el brazo, está acostado en una camilla, y la camilla es tan angosta que el brazo cae, ¿sí? Está caído de la camilla, alejado de la línea media axilar, por debajo, ¿sí? De ese eje flebostático, y yo lo controlo hacia el paciente. Me va a dar inversamente proporcional. Es decir, cuanto más el brazo se aleje hacia abajo, los valores van a querer ser más altos de los que normalmente son, ¿sí? Por ejemplo, si mi paciente tiene 120-70 milímetros de mercurio y el brazo está por debajo de la línea media axilar, seguramente el valor me va a decir que tiene 130-90. ¿Sí? Cuanto más bajo esté el brazo, más altos son los valores. Y al revés, si el brazo está muy alto, por encima de esa línea media axilar, los valores van a ser más bajitos. Si el paciente debiera tener 120-70 milímetros de mercurio, quizás yo detecte 160 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces recuerden la importancia del eje anatómico flebostático para la monitorización de la tensión arterial y después vamos a ver, para cuando uno arma un circuito de monitorización de presión arterial, que necesita la utilización de un sistema de transducción mecánico-eléctrico, van a ver que generalmente colocamos ese dispositivo fijado en el brazo, porque deja estar ese transductor a la altura de esa línea media axilar, respetando el eje anatómico flebostático por excelencia. Recuerden que es de buena práctica clínica preguntar al paciente los antecedentes que tiene, ¿sí? Qué valores recuerda haberse controlado recientemente y si toma alguna medicación antihipertensiva. Controlamos al paciente, recuerden y recordamos que se informa como corresponde. 120-70 mililitros de mercurio, 110-60 mililitros de mercurio, el valor que sea, completo. Nunca decimos 12-7, 10-5, no, porque eso no existe. Tenemos que informar como el equipo lo prevé. 120-70 milímetros de mercurio, 150-100 milímetros de mercurio, el valor que sea, pero como corresponde, no quitando números. Recuerde que el primer ruido que uno oculta a partir de que desinfla la cámara del manguito tensional, ese primer ruido o primera fase del ruido de Korotkov se corresponde con la sístole. Y el último ruido que vamos a ocultar es la quinta fase de los ruidos de Korotkov, que es el diastólico. En caso de los valores compatibles con hipertensión arterial, también se tienen que informar al paciente. Lo importante de cuando uno informa al paciente una situación donde los rangos son diferentes a los normales que yo esperaba, es informar, pero dar la tranquilidad al paciente de que vamos a emprender una atención interdisciplinaria. No es lo mismo decirle al paciente,
tiene 160, 100 milímetros de mercurio y decirle hasta luego, que decirle el valor que tiene y decirle las medidas que vamos a tomar frente a ese evento que se muestra inadecuado para la salud, ¿sí? Y si el paciente tiene el antecedente, no va a tener mayores inconvenientes porque reconocerá de que o hay una alteración en la dosis de la medicación o su frecuencia o algo ha despertado el episodio hipertensivo, ¿sí? Por eso la importancia de consultar previamente antecedentes o controles previos. Recuerde que si un paciente consume antihipertensivos y uno va a controlarlo, ¿sí? Y encuentra que su paciente, por ejemplo, tiene la tensión arterial dentro de los rangos de normalidad, la medicación antihipertensiva se tiene que seguir tomando, ¿sí? Hay muchos pacientes que no fueron informados adecuadamente y cuando se automonitorizan en domicilio y ven que los valores están dentro de los rangos normales, abandonan la medicación pensando que se han curado. Y la hipertensión arterial, ¿sí? Es una enfermedad crónica. Lo único que hacemos es evitar la reagudización de los fenómenos hipertensivos y mantener bajo un control estricto esa tensión arterial. Entonces, si nos toca a nosotros ir a controlar a ese paciente, es importante siempre aprovechar cada momento para informar y dar información, valga la redundancia, para el autocuidado, ¿sí? Para que el paciente asuma la responsabilidad de su salud a partir de la información y la educación que le damos, de saberse que si los valores están normales, la medicación la seguimos tomando, porque precisamente están normales gracias al consumo de la medicación. Salvo en el caso que el paciente tenga un episodio hipotensivo, digamos que está tomando antihipertensivos, voy, lo controlo, le toca el antihipertensivo de las 8 de la mañana y tiene valores por debajo de 90-60 milímetros de mercurio y está sintomático, digamos, está nauseoso, con mareos, vértigo, cefalea, todos síntomas muy propios de la hipotensión arterial, ahí uno no le da la medicación y consulta con el médico para ver si esperamos, ¿sí? Para recuperarlo al paciente y sacarlo de la hipotensión y qué hacemos por la hipotensión arterial y luego sí lo medicamos, ¿sí? Pero es el único caso donde no le daríamos la medicación, cuando hay un evento hipotensivo donde el valor me lo está dejando en claro, menos de 90-60 milímetros de mercurio, que es el límite mínimo de valores normales y que muestre sintomatología. Muy bien. Bueno, damos por acá finalizado lo que hace a la monitorización de la tensión arterial.